Barreras invisibles. Los desafíos que enfrentan los extranjeros nacionalizados en México. La población. Se define como el conjunto de personas que viven en el territorio de un estado determinado. Dicha población puede dividirse en tres categorías: población nacional, población extranjera y población extranjera nacionalizada. La población nacional incluye a las personas que nacen en el territorio de un país o bien aquellas que nacen en territorio extranjero pero tienen padres nacionales de otro país, en este caso México. Es decir, obtienen su nacionalidad por nacimiento y poseen derechos políticos. Por otra parte, la población extranjera se refiere a los individuos que tienen su nacionalidad en otro país, pero gozan en cualquier país de las garantías y derechos que otorga la Declaración de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Finalmente, la población extranjera nacionalizada se refiere a todos los extranjeros que por voluntad propia deciden adquirir la nacionalidad del estado donde residen a través de un proceso de naturalización. Actualmente, la población extranjera nacionalizada en México representa un porcentaje bastante significativo, ya que según el Censo Nacional de Población de 2020, 569.746 personas en México han obtenido la nacionalidad mexicana por naturalización, lo que representa el 48.8% del total de residentes no nacidos en el país. Y es que, a pesar de que México ha ratificado muchos tratados internacionales que amparan los derechos humanos de dichos individuos, al ser implementados en la vida cotidiana, suelen ser deficientes. Tal situación contribuye a que dicho grupo a menudo enfrente una serie de desafíos que pueden ir desde la discriminación hasta los retos a nivel administrativo, y que en conjunto pueden dificultar su plena participación en la vida social, económica y política del país. En este contexto, es importante identificar las leyes que protegen a dicho segmento de la población y los retos específicos que suelen experimentar. Las leyes y documentos legales que amparan a los ciudadanos nacionalizados en México se encuentran en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el que se establecen las obligaciones que tiene el Estado para proteger los derechos humanos, incluidos ciudadanos nacionalizados. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el artículo 33 se habla sobre los derechos que tienen los extranjeros y su posibilidad de expulsión del territorio nacional, y el artículo 34 que detalla los derechos de los ciudadanos mexicanos, abarcando igualmente a los que son nacionalizados. Y por último, la Ley de Nacionalidad de México, que es importante para cualquiera que quiera ser un nacional mexicano, ya que en esta se establecen los criterios necesarios para adquirir dicha nacionalidad, junto con los derechos y obligaciones a los que se someten. Sin embargo, aunque la nacionalización debería garantizar igualdad de derechos para los extranjeros que la adquieren, en la práctica siguen existiendo casos de nacionalizados que enfrentan retos como acceso limitado a derechos políticos. Los extranjeros nacionalizados tienen derecho a votar, sin embargo, no pueden obtener algunos puestos y cargos políticos importantes, como llegar a ser presidente o tener algunos roles dentro del gobierno, puesto que está destinado solamente para los mexicanos por nacimiento. Esto en el artículo 32 de la Constitución mexicana, creando una diferencia entre sus derechos y los derechos de los naturalizados. En términos generales, ser naturalizado te da menos oportunidades en el ámbito político. Discriminación y xenofobia. Es uno de los problemas más comunes que enfrentan los naturalizados y que se ve reflejado en muchos ámbitos como, por ejemplo, oportunidades en economía, acceso a un empleo, servicios públicos, etc. La xenofobia también dificulta que los individuos puedan integrarse a la sociedad plenamente, afectando incluso a sus familias por los estigmas que se tiene sobre sus raíces extranjeras. Se ha documentado en diversas organizaciones como Amnistía Internacional que se siguen presentando casos de xenofobia y discriminación que afectan a los extranjeros nacionalizados, que a pesar de que ya cuentan con derechos y obligaciones frente al Estado, en algunos casos siguen siendo rechazados por la sociedad. Número 3. Falta de acceso equitativo a la protección legal. En la actualidad existen varias denuncias de que hay una diferencia muy marcada entre la protección por parte de las autoridades que se les da a los extranjeros naturalizados y a la que se le da a los nacidos en México. En algunos casos de violación a los derechos humanos, la población extranjera nacionalizada se ha quejado de no recibir la misma atención ni un adecuado seguimiento a sus denuncias en comparación a la población nacional por nacimiento.
De igual manera, las detenciones arbitrarias y maltratos en estaciones migratorias siguen afectando a los extranjeros que, a pesar de ya ser naturalizados, en algunos casos son tratados como migrantes. Número 4. Retos administrativos y burocráticos. La población naturalizada en México aún lucha con barreras burocráticas que hacen difícil el acceso a ciertos beneficios, como documentos de identidad o seguridad social. Incluso ciertos trámites para poder actualizar o renovar documentos suelen ser mucho más complicados para esta parte de la población, por lo que se encuentran en desventaja en comparación con los ciudadanos nacidos en México. La queja sobre este trato distinto en las dependencias gubernamentales suelen ser muy frecuentes. En conclusión, la población extranjera nacionalizada en México enfrenta varios desafíos que son resultado de varios factores legales, barreras sociales y problemas administrativos. Aunque el país tiene leyes y ha firmado tratados internacionales dedicados a proteger y dar amparo a los derechos de los naturalizados, su aplicación es limitada por el reducido acceso a sus derechos políticos, la discriminación y xenofobia en sus vidas cotidianas. Además, existen muchos obstáculos burocráticos que les hacen barrera para acceder a los servicios y derechos de los ciudadanos. Por lo tanto, es crucial fortalecer las políticas públicas e impulsar reformas que garanticen la igualdad de trato para todos, independientemente de su origen. Al mismo tiempo, es de suma importancia promover en la sociedad la lucha contra los prejuicios y estigmas que impiden la integración de los naturalizados. Solo en ese caso, México se convertirá en un país más justo e inclusivo.